Buenos días, profesor. Hoy nuestro grupo y yo vamos a hablar sobre el ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales. Iniciamos en el capítulo 1 con el soporte físico y soporte lógico de las computadoras con microprocesadores Intel Core i3, i5, i7, E y 9. Primero, ¿qué es una computadora moderna? Una computadora moderna está formado por dos partes principales, el soporte físico y el lógico. El soporte físico corresponde al hardware, es decir, todos los componentes electrónicos y tangibles como el procesador, la memoria RAM y el disco de almacenamiento, mientras que el soporte lógico corresponde al software como el sistema operativo y los controladores. Ambos trabajan juntos para que la computadora funcione correctamente. El microprocesador o CPU es considerado el cerebro de la computadora. Su función es ejecutar instrucciones y procesar datos mediante ciclos de búsqueda, decodificación y ejecución. Además, el rendimiento del procesador depende de factores como la cantidad de núcleos, la memoria caché, la frecuencia y la arquitectura utilizada. Ahí tenemos un cuadro comparativo del i3, i5, i7 e i9, en donde vemos que cada procesador tiene su propio color para que pueda ser identificado más fácil. Tenemos los puntos o núcleos que representan el nivel de núcleos de forma visual. Cuanto más puntos rellenos, más núcleos tiene el procesador. Tenemos la barra de rendimiento en donde muestra qué tan potente es el procesador en comparación con los demás. Y las etiquetas de uso, que son las pastillas de colores con iconos que describen para qué sirve cada procesador en la vida real. Y bueno, el Intel Core i3 pertenece a la gama de entrada de Intel. Generalmente cuenta con cuatro núcleos y soporte para múltiples hilos gracias a la tecnología Hyper-threading. Tiene un bajo consumo energético y un TDP aproximado de 60 watts. Es recomendado para tareas de ofimática, navegación web, clases virtuales y multimedia básica. Tenemos después el Intel Core i5, que es uno de los procesadores más utilizados actualmente debido a su excelente relación entre costo y rendimiento. En generaciones recientes se incorpora arquitectura híbrida con núcleos de rendimiento y eficiencia. Es ideal para videojuegos, programación, diseño gráfico y multitarea avanzada. Luego tenemos el Intel Core i7, que pertenece al segmento de los altos rendimientos, posee mayor cantidad de núcleos, más memoria caché y frecuencias más altas que el i5. Está orientado a usuarios profesionales que realizan edición de videos, renderizado 3D, streaming y virtualización. El Intel Core i9 representa la gama más potente de Intel para consumidores. Puede alcanzar hasta 24 núcleos y 32 hilos de procesamiento. Está diseñado para tareas extremadamente exigentes como inteligencia artificial, simulaciones científicas, producción audiovisual y diseño CAD avanzado. Luego tenemos esta diapositiva de la memoria RAM, en donde vemos que la velocidad es la frecuencia a la que trabaja la RAM, o sea, qué tan rápido puede transferir datos. El voltaje es la energía eléctrica que consume. Menos voltajes es mejor porque genera menos calor y gasta menos energía. Y en el rendimiento es el resultado combinado de velocidad y eficiencia. Vemos aquí que la DDR5 gana claramente, aunque la DDR4 sigue siendo más que suficiente para uso diario. Luego tenemos en el almacenamiento los megabytes por segundo, que es la velocidad a la que el disco puede leer o escribir datos. Cuanto más alto, más rápido carga todo el sistema. El HDD es el disco tradicional con piezas mecánicas que giran físicamente. El SSD SATA es un gran salto respecto al HDD porque ya no tiene piezas móviles. Arranca Windows en segundos en lugar de minutos. El NVMe es lo más rápido que existe hoy. Va directo en la placa madre sin cables. Tenemos la tarjeta gráfica o GPU, que es la encargada de procesar imágenes, videos y gráficos 3D. Algunos procesadores Intel incluyen gráficos integrados como Intel UHD o Iris Xe. Sin embargo, para gaming, diseño profesional o inteligencia artificial se utilizan tarjetas dedicadas como NVIDIA GeForce RTX o AMD Radeon RX. Tenemos la fuente de poder y refrigeración.
que la fuente de alimentación convierte la corriente eléctrica para suministrar energía a todos los componentes del sistema. Su capacidad se mide en watts y debe ser suficiente para soportar todo el hardware instalado. Por otro lado, el sistema de refrigeración es fundamental para controlar la temperatura del procesador. Los procesadores de alto rendimiento, como los i7 y i9, requieren sistemas de refrigeración más avanzados, especialmente refrigeración líquida. Luego tenemos la relación entre hardware y software, que vemos que trabajan de manera conjunta, ya que el hardware establece el límite físico del rendimiento, mientras que el software determina qué tan eficiente se utilizan esos recursos. Por ejemplo, un procesador muy potente no alcanzará su máximo rendimiento si el software no está optimizado. Y bueno, como conclusión, podemos decir que los procesadores Intel Core ha evolucionado considerablemente en rendimiento y eficiencia. Además, el correcto funcionamiento de una computadora depende tanto del soporte físico como del lógico. También es importante seleccionar componentes compatibles y aplicar mantenimiento preventivo para garantizar la estabilidad y vida útil del equipo. Bueno, tenemos el capítulo 2, el montaje de una computadora. En este capítulo se explicará el proceso del ensamblaje de una computadora, el cual consiste en integrar distintos componentes para obtener un sistema operativo funcional. Tenemos los elementos principales de una computadora. La placa base es el componente central de lo que permite la conexión entre otros los dispositivos de la computadora. Está compuesta por un circuito impreso que incluye ranuras y conectores diseñados para alojar componentes esenciales como el procesador, la memoria RAM y tarjetas de expansión. El procesador es el encargado de ejecutar las instrucciones del sistema operativo de los programas en funcionamiento, por lo que se considera el cerebro de la computadora. Su función es coordinar y dirigir todas las operaciones del sistema. La tarjeta gráfica es responsable de procesar y generar imágenes que se muestran en la pantalla. Está diseñada para ejecutar numerosos cálculos de forma paralela, lo que la hace especialmente útil en tareas que demandan alto rendimiento gráfico. Se utiliza en actividades como videojuegos, realidad virtual, inteligencia artificial, etc. Memoria RAM. Es un tipo de memoria temporal que almacena los datos y programas que están en uso en un momento determinado. Permiten acceso rápido a la información, facilitando el trabajo del procesador. Se actúa como un espacio de trabajo para el sistema operativo y las aplicaciones. La fuente de alimentación. La fuente de alimentación se encarga básicamente de proporcionar energía eléctrica a todos los componentes del equipo. La función principal es transformar. Asimismo, protege el sistema frente a variaciones de voltaje y posibles sobrecargas eléctricas. Dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento permiten guardar información de forma permanente, como archivos de programas y aplicaciones. Entre los más comunes se encuentran los discos duros, unidades de estado sólido y memorias externas y dispositivos USB. El gabinete, también denominado carcasa, es la estructura que contiene y protege los componentes internos de la computadora. Además de brindar seguridad, facilita la organización de los dispositivos dentro del sistema. Existen diferentes tamaños y diseños de gabinete, lo que permite adaptarlos tanto a necesidades técnicas como a preferencias estéticas. Las herramientas para el montaje de una PC. Tenemos la pasta térmica, que es un material utilizado para optimizar la transferencia de calor entre dos superficies, facilitando la disipación del calor generado por los componentes durante su funcionamiento. Su uso es fundamental para mantener temperaturas adecuadas en el procesador y la tarjeta gráfica. El destornillador es una herramienta indispensable en el proceso de ensamblaje y desmontaje de una computadora, ya que en su mayoría de los componentes están fijados mediante tornillos. Existen diversos tipos, como los tipos de punta cruzada, la plana estrella y hexagonal. Ahora les vamos a explicar el procedimiento para el ensamblaje de una PC. El paso número 1 se debe liberar el seguro del socket de la plaza base e insertar cuidadosamente el procesador, asegurándose de que sea compatible con la placa en términos de generación y tipo. Luego se vuelve a asegurar el mecanismo de fijación. Posteriormente se aplica una pequeña cantidad de pasta térmica sobre el procesador y se instala el sistema de refrigeración, que puede ser por aire o líquida. A continuación, que este es el paso 2, se instala la tarjeta gráfica en la ranura correspondiente de la placa base. Es importante que exista un equilibrio entre el rendimiento del procesador y el GPU para evitar el denominado cuello de botella, que se ocurre cuando uno de los componentes limita el desempeño de otro. Para prevenir este problema, lo más recomendable es contar con un procesador que esté a la altura del rendimiento de la tarjeta gráfica. El paso número 3, se conectan los dispositivos de almacenamiento a la placa base, ya sean mediante cables o directamente de la ranura. La elección del tipo de almacenamiento dependerá de factores como la capacidad, velocidad y el presupuesto.
Paso 4. Las memorias RAM deben colocarse en las ranuras correspondientes de la placa base, asegurándose que sean compatibles con la frecuencia soportada por el procesador. En caso de utilizar dos módulos, se recomienda instalarlos en las ranuras alternas para activar el módulo Dual Channel. Este modo permite que la CPU acceda simultáneamente a los módulos de memoria, aumentando la velocidad de transferencia de datos. Y para aprovechar esta función, se recomienda que las memorias sean idénticas de capacidad y características. Tenemos el paso número 5, donde la fuente de alimentación debe instalarse en la parte posterior del gabinete y conectarse a la placa base de los demás componentes. Es importante elegir una fuente con potencia adecuada, considerando el consumo total de los componentes. Se recomienda que la capacidad en watts de la fuente sea superior a la suma del consumo estimado del sistema, para garantizar estabilidad y seguridad. El paso número 6, que es el final, se debe ordenar adecuadamente el cableado dentro del gabinete. Una buena gestión de cables no solo mejora la estética del equipo, sino que también facilita futuras tareas de mantenimiento y contribuye a una mejor circulación del aire del sistema. Tenemos el diagrama de flujo del ensamblaje de una computadora, donde vemos que en un inicio se necesita la lista de componentes necesarios para el ensamblaje, que anteriormente ya se mencionó. Ahora de ahí empezamos la instalación y procedemos a colocar la CPU en el socket y quitar el seguro. Si se integraron todos los pines, aplicamos un poco de pasta y termina la CPU para luego colocar el disipador. Si en caso no se integraron todos los pines, se revisa la esquina para colocarlo como se indica y de ahí se va al siguiente paso. Luego se coloca la placa madre al gabinete y quitamos los seguros de las ranuras del RAM. Colocamos la RAM en las ranuras específicas de acuerdo a cuántas memorias RAM se tienen. Se ponen los seguros de las ranuras de RAM, luego se quita el seguro para colocar la GPU y luego se coloca la memoria de almacenamiento. Conectamos la fuente de poder en la placa madre. Ordenamos los cables chinchos para que los cables no se enreden. Conectamos dispositivos externos del gabinete y encendemos la fuente de poder luego de la PC. Si no funciona correctamente, verificamos la conexión de componentes. En caso si funciona correctamente, encendemos el sistema operativo mediante un USB. Y después si en caso no funcionó, verificamos la conexión de componentes. Luego ya sería el siguiente paso, donde se indica el sistema operativo mediante USB y eso sería todo. Ahora pasaré a explicar el capítulo 3 que trata sobre el diagnóstico por software. En este capítulo vamos a hablar sobre el diagnóstico por software y su importancia para detectar problemas en una computadora. También veremos algunos programas especializados que ayudan a analizar el sistema operativo, el hardware y el rendimiento del equipo. Finalmente se explicará los pasos para realizar un diagnóstico en Windows y un diagrama de flujo que resume todo el proceso. El diagnóstico por software consiste en utilizar herramientas y programas especializados para analizar el estado de una computadora y detectar posibles fallas o anomalías. Estas herramientas permiten supervisar recursos como la CPU, memoria y almacenamiento, además de identificar conflictos de software, errores del sistema y problemas de rendimiento. Gracias a esto se puede generar reportes y aplicar soluciones para mejorar la estabilidad y funcionamiento del equipo. En programas de diagnóstico por software, en primer lugar tenemos el AIDA64, que es una herramienta de análisis que proporciona información detallada sobre los componentes de la computadora, como procesador, memoria RAM, almacenamiento y temperatura del sistema. Además, permite generar reportes en diferentes formatos para facilitar el diagnóstico y monitoreo del equipo. En segundo lugar está el SysInspector, que es una herramienta gratuita para Windows que analiza procesos, servicios, conexiones de red y elementos del sistema operativo. También clasifica los procesos según niveles de riesgo, ayudando a detectar amenazas, errores o anomalías dentro del sistema. Por último, el Intel Processor Diagnostic Tool. Esta herramienta nos permite verificar la autenticidad y funcionalidad de los microprocesadores Intel. Ofrece 3 tipos de pruebas: la rápida, funcional y de quemado. La prueba rápida evalúa la frecuencia, la prueba funcional realiza una prueba de esfuerzo por unos minutos y la prueba de quemado también realiza una prueba de esfuerzo pero de 120 minutos. Los pasos para el diagnóstico con SysInspector. Primero se ejecuta el programa SysInspector para generar la lista de procesos, conexiones y servicios activos del sistema. Luego se selecciona el nivel de detalle y el nivel de riesgo para realizar un análisis más específico del sistema.
Después se guarda el registro generado por el programa para almacenar la información de los procesos analizados. Luego el programa permite abrir registros guardados anteriormente para revisar nuevamente la información del sistema. Finalmente, se comparan distintos registros para identificar cambios, procesos agregados o posibles anomalías en el sistema. Este diagrama de flujo representa el proceso de diagnóstico por software utilizando el programa SysInspector. El proceso inicia con la instalación y ejecución del programa en la computadora. Luego se seleccionan los parámetros de análisis como el tipo de detalle, que puede ser completo, medio o básico, y el nivel de riesgo, que se clasifica en seguro, desconocido o peligroso. Después de configurar estos parámetros, el programa genera y guarda un registro del sistema en forma de script. Posteriormente, este registro puede abrirse para revisar la información obtenida. El diagrama también muestra una decisión importante: verificar si ya existe un archivo de registro previo. Si no existe, se debe ejecutar nuevamente el programa, guardar el script y abrirlo. Si el archivo ya existe, se procede a comparar los registros para identificar ambos procesos agregados, eliminados o posibles anomalías. Finalmente, se seleccionan los parámetros de comparación como todo agregado, quitado, reemplazado o cambio. Y así concluye el proceso de diagnóstico por software. Buenas tardes, ingeniero. Hoy día me toca hablar sobre el capítulo 4 de mantenimiento preventivo. En este caso pasaremos a una pequeña introducción de lo que viene a ser el capítulo. Consiste en realizar actividades periódicas de limpieza y revisión de componentes físicos de una computadora. Su objetivo es prevenir fallas, mejorar el rendimiento, aumentar la vida útil del equipo, mantener el correcto funcionamiento del sistema. Los materiales utilizados para estos es alcohol isopropílico, un paño de microfibra, una brocha o cepillo suave, aire comprimido, alcohol isopropílico, aspiradora de mano, destornilladores, líquido limpiador, espuma para electrónicos y detergente y agua caliente. Pasemos con una limpieza interna de la computadora. La limpieza permite eliminar polvos, suciedades acumuladas en componentes del equipo, evitando sobrecalentamientos y fallas. Los componentes principales de esto de la limpieza vendrían a ser ventiladores, tarjeta gráfica, placa base, disipador y puertos de conexión. Pasaremos con unos pequeños pasos. En este caso, el paso 1: apoderar el equipo, desconectar los cables y abrir el gabinete con un destornillador. El paso 2 es desmontar el ventilador y limpiar el polvo utilizando aire comprimido y un paño de microfibra. Tenemos el paso número 3, que es la limpieza de tarjeta gráfica utilizando aire comprimido y alcohol isopropílico si existen suciedades persistentes. El paso 4 es retirar el polvo de la placa con una brocha suave y finalizar con alcohol isopropílico. Como el siguiente paso es limpiar el disipador y ventilador utilizando hisopo, solución, limpiador y aire comprimido. De ahí tenemos eliminar el polvo de puertos USB, HDMI y VGA utilizando aire comprimido. Como último paso tenemos cerrar el gabinete y limpiar en la parte exterior de la computadora con un baño de microfibra y solución limpiadora. Ahora pasaremos con la limpieza de teclado mecánico. Es importante para eliminar polvo, grasa, restos, suciedades, residuos acumulados entre las teclas debido al uso constante. Este mantenimiento mejora el funcionamiento del teclado, evitando fallas en las teclas, mantiene una mejor higiene del equipo y contribuye a prolongar la durabilidad de sus componentes. En el paso 1 tenemos que tomar una fotografía del teclado antes de desmontarlo. Como paso 2 es retirar las teclas y colocarlos en agua caliente con detergente. Paso número 3, limpiar la base del teclado usando hisopos y alcohol isopropílico. Paso número 4, eliminar el polvo restante con un cepillo suave. Paso número 5, limpiar la estructura con un baño de microfibra. Paso número 6, enjuagar y secar las teclas. Y el paso número 7 es restablecer el teclado usando la fotografía como guía. Para la limpieza del monitor es importante, ya que permite conservar la calidad de la imagen y prolonga la vida útil de la pantalla. La limpieza adecuada ayuda a evitar manchas, acumulación de polvo
huellas y posibles daños en los componentes externos del monitor. Además, contribuye a una mejor visualización y mantener el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Pasos para esta limpieza es desenchufar el monitor. Paso número 2, eliminar el polvo con paño de microfibra y pincel suave. Paso número 3, aplicar limpiador de pantalla sobre el paño y limpiar suavemente. Paso número 4, limpiar la cáscara posterior con espuma para electrónicos. Bueno, continuando con la exposición, soy Satoshi Kou. Voy a presentar los programas para mantenimiento preventivo del hardware de la computadora, empezando por el SPICY, que es una herramienta de acceso libre que brinda datos detallados acerca de cada componente del equipo, incluyendo lecturas de temperatura, nivel de utilización de los recursos del sistema. Como siguiente tenemos el HWinfo 64, que es una aplicación sin costo que ofrece un análisis exhaustivo del hardware instalado, mostrando los datos de temperatura, consumo de recursos y condición general de los componentes. Luego tenemos el Crystal Disk Info, que es un software gratuito que permite monitorear la salud y el estado operativo de los discos duros mecánicos y unidades de estado sólido SSD, mediante la lectura de indicadores SMART. A continuación tenemos el diagrama de flujo de mantenimiento preventivo del hardware, donde básicamente este diagrama representa el proceso completo del mantenimiento preventivo del hardware. Comienza con la preparación del área de trabajo y los materiales necesarios: aire comprimido, paño de microfibra, alcohol isopropílico, destornilladores y brochas. El primer paso es apagar y desconectar el equipo, luego desmontar el gabinete, y a partir de ahí se sigue un flujo de limpieza, componente por componente. Primero el ventilador con aire comprimido, después la tarjeta gráfica, luego la placa madre con broche y alcohol, seguido del disipador de calor de hisopos. Finalmente los puertos USB, HDMI y VGA con aire comprimido. Una vez limpiados todos los componentes internos, se cierra el gabinete y se limpia el exterior. Al final hay una decisión: el equipo enciende correctamente. Si sí, el mantenimiento fue exitoso. Si no, se revisan las conexiones internas y se repite todo el proceso. Como mantenimiento preventivo del software, comprende básicamente el conjunto de actividades destinadas a conservar el sistema operativo y las aplicaciones instaladas en condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo la aparición de errores o fallos. Entre estas actividades se encuentran las actualizaciones, adaptaciones de configuración y la eliminación de archivos innecesarios. Vamos a ver el actualizar el sistema operativo y el software, que como paso 1 tenemos que acceder al menú de inicio desde la barra de tareas y buscar configuración. De una vez encontramos la configuración, hacemos clic y buscamos en el panel izquierdo la opción de Windows Update. Luego le damos clic a buscar actualizaciones para verificar si existen nuevas versiones disponibles. Luego de eso, proceder a instalar todas las actualizaciones que el sistema haya encontrado disponibles. Para eliminar o desinstalar aplicaciones innecesarias, desde la barra de tareas abrimos el menú Inicio y escribimos Panel de control y lo seleccionamos. Navegamos hasta la sección Programas y luego ingresamos Programas y Características, ¿no? Aquí se ven programas y características. Luego de eso buscamos algún programa que querramos desinstalar. Lo seleccionamos y nos sale la opción de desinstalar o cambiar, ¿no? Luego, para realizar una copia de seguridad de los datos, ingresamos al menú de configuración, seleccionamos cuentas y dentro de la configuración de la cuenta elegimos tu información, ¿no? Acá en cuentas y vamos a tu información. En la parte inferior buscamos y seleccionamos iniciar sesión con una cuenta de Microsoft.
Si aparece la opción iniciar sesión con una cuenta local, significa que ya se está usando una cuenta de Microsoft. Una vez iniciada la sesión, nos dirigimos nuevamente a cuentas, en la parte de aquí, y seleccionamos copia de seguridad de Windows, que sería esta opción. Luego elegimos administrar la configuración de sincronización y definir qué carpetas, aplicaciones y preferencias de configuración se desean respaldar en OneDrive. Luego, para activar el firewall, primero abrimos el menú de inicio, accedemos al panel de control e ingresamos la sección Sistema y Seguridad. Aquí está Sistema y Seguridad. Luego seleccionamos la opción de Firewall de Windows Defender. Hacemos clic en activar o desactivar el firewall de Windows y habilitamos el firewall para las configuraciones de red de dominio privada y pública. Luego, para desfragmentar el disco duro, lo que tenemos que hacer es escribir desfragmentar en la barra de búsqueda del sistema y seleccionar desfragmentar y optimizar unidades. Para evaluar si la desfragmentación es necesaria, seleccionamos la unidad y al hacer clic en analizar, si el sistema solicita credenciales de administrador, las proporcionamos para continuar. Una vez completado el análisis, revisamos la columna estado actual para conocer el porcentaje de fragmentación. Si el valor supera el 10%, es recomendable proceder con la desfragmentación del disco. Luego, para realizar el análisis de antivirus con ESET Internet Security, abrimos la configuración, accedemos a privacidad y seguridad y seleccionamos seguridad de Windows. Hacemos clic en protección contra virus y amenazas y luego seleccionamos abrir la aplicación para acceder a la herramienta de análisis del ordenador. También se puede optar por analice su equipo para un escaneo completo de todos los discos locales o bien elegir análisis avanzado para personalizar el alcance de la revisión. Para eliminar los archivos temporales, abrimos configuración. Vamos a la sección Sistema, seleccionamos almacenamiento y hacemos clic en archivos temporales. Marcamos los tipos de archivos temporales que se desean eliminar y presionar el botón quitar archivos para liberar el espacio en el disco. Luego tenemos el diagrama de flujo del mantenimiento preventivo del software, donde básicamente este diagrama muestra el flujo del mantenimiento preventivo del software, que consta de 7 tareas secuenciales. Inicia con la actualización del sistema operativo mediante Windows Update, verificando si hay actualizaciones disponibles e instalándolas. Luego pasa a la desinstalación de programas innecesarios desde el panel de control. Como tercer paso, realizamos una copia de seguridad de los datos en OneDrive, configurando la sincronización. Después se activa el firewall de Windows Defender para las redes de dominio privada y pública. Luego viene la defragmentación del disco duro, donde hay una decisión. Se analiza la unidad y la fragmentación supera el 10%. Se procede a defragmentar, si no, se omite este paso. Después se ejecuta un análisis antivirus con ESET Internet Security, pudiendo elegir entre finalmente se eliminan los archivos temporales desde configuración, sistema, almacenamiento, para liberar espacio en disco. Todo el proceso termina verificando que el sistema esté funcionando correctamente.